El cuerpo sin vida del creador de la famosa manga Yu-Gi-Oh, Kazuki Takahashi, fue encontrado. The Japan Coast Guard discovered the manga artist's body in the sea off Okinawa yesterday. その遊戯王の生みの親、漫画家の高橋和樹さんの突然の死を受けて追悼の声が相次いでいます。Todos llegamos aquí algún día, y eventualmente a todos nos espera el mismo destino. El tiempo no perdona a nadie, y tarde o temprano llegaremos al final del camino. Crecer es la base del ser vivo, es su mayor virtud, así como su más grande temor. Es curioso cómo un concepto tan claro como lo es el paso del tiempo y el cómo este nos afecta directamente, termina siendo capaz por sí solo de moldear nuestra forma de vivir nuestra vida, día a día, mes con mes, año con año. Tú que alguna vez fuiste un niño y sentías como el tiempo era infinito, tú que alguna vez fuiste un adulto joven que tenía un corazón lleno de sueños, ¿puedo preguntarte algo? ¿El tú que eres ahora aún tiene tiempo o se le escapa de las manos? ¿Aún puedes soñar? Tengo 21 años, el siguiente mes 22. Estudio una carrera, tengo amigos, tengo familia, no estoy solo. Videojuegos, anime, manga, escribir. Tengo pasiones, ser un maestro, viajar a Japón, seguir cocinando. Tengo sueños, y uno de esos sueños es que a este canal de juegos y anime le vaya bien. Mi camino en la vida puede tener muchas ramas. Soy un ser humano. Claro que quiero que mi vida esté llena de hojas brillantes, pero hay veces donde es inevitable tener que cortar ramas. Marchitar nuestras hojas, extinguir nuestros sueños, independientemente que seas mayor que yo o menor. Así es como deben ser las cosas, ¿no? Mi pasión por los juegos me la diste tú, pero si hoy veo tanto anime como lo hago ahora, es gracias a ti. Yu-Gi-Oh es una de esas series que no necesitan introducción, sea por su icónico diseño de personajes, la popularidad del duelo de monstruos o por su peculiar forma de vivir un juego de cartas. Es uno de esos manga animes que ya tienen su merecido hueco en la industria, y para mí significa mucho más. Yu-Gi-Oh y el anime de Pokémon fueron mi introducción a este medio de manera inconsciente, pues es gracias a ellos que desde niño sabía que esta clase de animación estaba hecha a mi medida. Lo que para algunos fue Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, Ranma en medio, Inuyasha, Doraemon o el que se les venga a la mente cuando piensan en el motivo por el que les gusta el anime. En mi caso fue este imbécil que nunca ganaba nada, pero era persistente el desgraciado, y este tramposo que ganaba siempre, pero que me hacía creer que yo también podía hacerlo si creía lo suficientemente en ello. Yu-Gi-Oh fue mi infancia, el duelo de monstruos mi obsesión. Compraba las cartas, iba a los tianguis a comprar el anime, jugaba sus juegos en el Play 2 y el de GX en el PSP. Cada momento que pasaba con algo relacionado a Yu-Gi-Oh lo disfrutaba como no tienen idea. Armaba mis mazos de cero, jugaba con dos vecinos que eran amigos míos. Uno tenía 2 años más que yo y su hermano tenía como 20. Una diferencia bastante grande de edad para ese entonces, pero que no nos molestaba al disfrutar de las noches jugando Left 4 Dead, intercambiando Pokémon y sobre todo, jugando Yu-Gi-Oh. Y ya sea que jugáramos de 1 contra 1 o un duelo a 3 esquinas, era el cómo exagerábamos el robo, los ataques, las cartas trampas, las risas de malvado como si estuviéramos dentro del anime. Esos momentos donde nos prestábamos para vivir los duelos como si fuera un mismísimo torneo, sin lugar a duda fueron de los más felices de mi vida. ¿Y cómo daría por volver a vivir esa sensación? Cuando podía jugar así y cuando reía como lo hacía en ese entonces. Buenas, ¿cómo estamos? En esta ocasión, ya aprovechando que vamos a hacer un video de Yu-Gi-Oh, les traigo todas mis cartas. Entonces, vendí gran parte de ellas. ¿Me arrepiento? Sí. Wow, ¿y por qué tanta caja ahí? O sea... Estas son las que yo quería hacer como barajas de Yugi, como sus cartas que utilizó a lo largo del anime, y de este lado Tenía la intención de algún día cumplir ese sueño de... Órale. Siendo publicado por primera vez el 30 de septiembre de 1996 en la revista más popular del manga shonen, la Shonen Jump de Shueisha, Yu-Gi-Oh se convirtió en uno de los mangas más populares de la revista, convirtiéndose en franquicia y expandiéndose a juego de cartas, videojuegos, animes, películas que la popularizaron al punto de extenderse alrededor del mundo. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters fue un manga creado por Kazuya Takahashi. De este se derivó su, entre comillas, primer anime. El estudio a cargo de esto fue Studio Gallop, un estudio que los más jóvenes ni siquiera sabrán qué hizo, pero fue bastante respetado a finales de los 90 y principios de los 2000. Sus trabajos más conocidos son 2 colaboraciones. La primera es junto al estudio Comet, para sacar el anime de Initial D, también conocido como...
Su segunda colaboración fue junto a Studio Deen para animar Rurouni Kenshin, Gallop animando 66 episodios y la película del 97, mientras que Deen animó el resto de capítulos y las tan aclamadas ovas. Poco personal y problemas de producción, aunado a animar un anime por tantos años, terminó por pasarles factura, y solo el tiempo dirá si Yu-Gi-Oh regresará alguna vez a su hogar. Duel Monsters sentó las bases de su popularidad por su tan original diseño de personajes, los increíbles momentos a lo largo de la serie, las icónicas cartas, los duelos que te dejaban al borde del asiento porque no sabías quién podía ganar, o si lo hacías, te dejaban creer por un momento que cualquier cosa podía pasar, la personalidad que desbordan los protagonistas, así como sus diversos antagonistas, o lo desgraciado que podía llegar a ser el rival. Yugi Muto, Joey Wheeler, Thea Gardner, Tristan Taylor, Mai Valentine, Seto Kaiba, todos ellos son parte de mi ferviente infancia, y los momentos que me dieron los atesoro bastante. Duel Monsters tiene momentazos. Mi momento favorito fue cuando a este desgraciado hijo de su le tira las cartas de Exodia a Yugi, y Joey, sin pensarlo, se tira de un barco por su mejor amigo. Pero tranquilos que el coraje que te genera ese mocoso se paga después de varias temporadas. Que hablando de Joey, sé que el duelo final de Yugi contra el faraón sería el ganador, si no fuera porque ningún otro duelo en toda la franquicia me ha hecho sentir lo mismo que sentía al ver el Joey contra Marik. Los pongo en contexto: el villano más puto loco con un dios egipcio enfrentándose a un cabrón que tiene fe. David contra Goliat en la semifinal de Ciudad Batalla. Marik mandó a la mejor amiga de Joey a un hospital en el duelo pasado, y en busca de venganza se enfrentará a la única persona que se interpone entre él y su ansiada revancha contra su mejor amigo, decidiéndose todo en un juego de las sombras. Es que por algo es el mejor duelo de su anime. Todo iba en contra de Joey, y aún así, él demostró por qué es de los mejores duelistas de su generación y uno de los mejores personajes de la franquicia. Sin embargo, antes de ser una serie que gira en torno a las cartas, era bastante más diferente. Yu-Gi-Oh! A secas, también conocido como Yu-Gi-Oh! Zero, nos narra el día a día de Yugi, un adolescente que después de haber armado un rompecabezas antiguo, vive su día a día en el que diversos accidentes suceden, pero que para fortuna de él siempre acaba desmayándose y olvidando lo que pasó, cuando en realidad un ente posee su cuerpo y a base de juegos de sombras, este pondrá en jaque a cualquiera que ose meterse en su camino. Para los perdidos que no entiendan a qué me refiero, el término juego de las sombras se utiliza para referirse a juegos donde lo que se pierde es mucho más de lo que se gana, sea este la cordura, alguna extremidad o la vida misma. Juegos pactados con reglas que dictarán el futuro de cada persona. Siendo esa su sinopsis, esta serie cambia la personalidad de algunos de los protagonistas. Hay una chica que no sale en la historia que conocemos, Kaiba tiene el cabello verde, y el juego no sale sino hasta mucho después. Siendo animada por Toei Animation, tuvo solo 27 capítulos. Yo la vi, me dio curiosidad en su día, y es una experiencia. Los juegos de las sombras son bastante entretenidos, algunos más fumados que otros, pero igualmente no me arrepiento de conocer el origen de mi infancia. Yu-Gi-Oh! Zero abarca los primeros 7 tomos del manga conocido como Yu-Gi-Oh! Después de este, salió Yu-Gi-Oh! Duelist, que ya es la historia que todos conocemos y concluyó con 38 tomos recopilatorios, lo equivalente a 224 episodios de anime. Habiendo dicho esto, el resto de animes y mangas que salen después no son creados por el mangaka original, pues sirvieron más que nada para seguir promocionando las cartas que se vendían a montones en ese entonces. Por ende, a pesar de ya no contar con la mente detrás de la misma, Yu-Gi-Oh! Siguió su rumbo. Yu-Gi-Oh! GX o Generation X. Para este anime sí me despertaba temprano para poder verlo. Lo que me encantó de GX es el tamaño de desarrollo que sufren los personajes, más Jaden o Yudai, como más te guste llamarlo. La idea de una academia donde la jerarquía se basa en lo bueno que eres con los duelos y cómo juegan entre ellos me encantaba de niño. Juegos como exámenes, clases relacionadas al duelo de monstruos, una tienda de cartas en tu escuela, todo eso era una paja mental para mí, yo de 7 u 8 años que deseaba con todas sus fuerzas un día dormir y despertar en ese lugar. Mi duelo favorito es obvio el duelo final, Yugi contra Jaden, no hay más. Que durante toda la serie te estén dejando esas referencias a la primera serie para que el último duelo sea este, y que aunado a eso, Jaden haya podido volver a disfrutar de los juegos después de todo lo que pasó, fue lo mejor para mí yo de ese entonces. Mi momento favorito sucede en los primeros minutos de la serie, y va ligado a mi carta favorita. Jaden recibe una carta de alguien a quien no le vemos la cara, pero que conocemos muy bien, una carta que en el momento que la vi, me enamoró. Me enamoré de esta carta, a un punto en el que durante gran parte de mi infancia la estuve buscando y buscando y buscando, pero nunca la tenían. Recuerdo muy bien cuando preguntándole al señor de la tienda y me la mostró, sin dudarlo, toma. Y ya fue cuando lo tuve, que sentí que me había sacado. En realidad tenía 4, pero le di uno a mi ex de secundaria. Oh, Anches, es que, ya sabes, dices tú, te voy a dar algo importante para mí. Boom, cura igualado, para ti.
Yu-Gi-Oh 5DS sucede varias décadas después de sus predecesoras, donde pasamos de la creación de hologramas y de jugar en una academia a estos cabrones que jugaban cartas en motocicletas dentro de estadios, calles o malditos campos apocalípticos. 5DS no solo trae consigo a los hijos de puta más guapos de la franquicia, sino que a su vez dio un salto en la edad de los mismos. Yusei Fudo es mi protagonista favorito. Su personalidad, su pasado, su vestimenta, el tema de las marcas que les ponen y sobre todo el cómo acabó utilizando su mítico deck de chatarra, que fue la baraja que yo usé por gran parte de mi vida en el juego. El futuro de los duelos llegó con 5DS y fue gracias a esta serie que comprando DVDs conseguí la versión sin censura de la misma, y luego de ver cómo cierto personaje caía de un edificio después de perder un duelo y con él la vida, es que comprendí lo que había pasado. Para no extenderme, el anime fue distribuido en Estados Unidos por 4Kids, que como su nombre nos puede indicar, solo transmitían contenido para niños. 4Kids fueron los mismos que distribuían Pokémon y los mismos que se encargaban de censurar todo lo censurable, haciendo que muchos momentos que son bastante oscuros desaparezcan. Esto los llevó a nunca emitir las temporadas finales de GX y la mitad de 5DS, pues ya no se consideraban para niños por los temas que tocaban, pero pues poco se podía hacer, tenían los derechos de distribución, así que tocaba verla en japonés. Y con mi duelo favorito voy a hacer trampa, pues como tal no es de la serie, sino de una película que sucedió en medio de la serie, y esa fue Lazos a través del tiempo, con el duelo de Paradox, aka villano genérico de turno, contra Yugi, Yusei y Jaden, que si lo comparamos con algunos de los verdaderamente mejores duelos de 5DS, no tiene mucho que pelear, pero si creciste con estos desgraciados, verlos combatir codo con codo es una sensación que no puedes manejar de manera objetiva. Simplemente soy víctima de la nostalgia y fanservice. Pero por si quieren el dato, Yusei contra Kisa y Jack contra Carly. Y ya el resto de animes no los vi. Y la razón fue más que nada algunas cartas de mi deck antiguo, el deck con el que jugaba con mi vecino y con personas con los que sabía que podía tener un duelo amistoso, ¿no? Y que nos le íbamos a pasar bien, pues los fui dejando de lado porque pues ya no servían contra los decks más poderosos actualizados que te pueden ganar en un solo turno. Pues muchas de estas cartas pues quedaron inutilizadas. Seas conocedor o no de Yu-Gi-Oh, podrás ver que las cartas tienen distintos colores. Cada color representa algo. La amarilla es de un monstruo normal, la naranja es de un monstruo con efecto, las verdes son magias, las rosas son trampas, la azul antes era una invocación por ritual y la morada significaba fusión. Pasado el primer anime que fue la introducción a este mundo, cada serie iba agarrando una temática distinta, en la cual se centraba el juego de cartas, haciendo que haya más diversidad y cambio constante en el competitivo. O en otras palabras, cuando meten un nuevo héroe, agente, personaje o mecánica en cualquier juego que cambia el meta del mismo por esa temporada. Yu-Gi-Oh GX explayó más las fusiones, Yu-Gi-Oh 5DS trajo a los Synchro, Yu-Gi-Oh Sexal trajo a los Exis, y hacía lo que podía por mantenerme actualizado. Pero cuando salió Yu-Gi-Oh Arc V y llegaron los péndulos, cuando salió un monstruo que a su vez era magia, cuando se modificó el tablero y tantas cosas pasaban mientras se jugaba, yo ya no llegué a entender nada. Sinceramente, pues vas a escuchar muy de no entiendes el juego, pero aunque las cartas ya cada vez tienen más texto y no es como que no me guste leer ni nada, pero con el pasar del tiempo el juego se fue complicando a un punto en el que ya me era difícil seguirlo. Su serie de anime nunca la vi, aunque me gustaban los edits de Yuzu por Yuya, pero este fue el punto donde yo me alejé, y juro que creí que iba a ser para siempre, pues llegué incluso a vender gran parte de mis cartas por lo mismo. Ya había dejado de hablar con aquellos amigos míos con los que jugaba, y cuando compraba las cartas, simplemente no entendía qué hacían o con qué se podían combinar. Me rendí de jugar Yu-Gi-Oh y lo dejé. Tenía la esperanza que algún día iba a poder jugar, ¿no? En algún torneo o qué sé yo, ¿no? Cumplir ese sueño que tenía cuando era... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no qué? Porque ya no jugaste. Sé lo que estarán pensando. ¿Miedo de qué? Pues obviamente de perder y no saber qué pasó. Imagínate qué sensación iba a dar sentarme solo para ver cómo soy destrozado turno 1. No tengo el tiempo de aprender las nuevas reglas, ni de armar una baraja. Voy creciendo y tampoco podría... Sin embargo, hubo un día donde algo me nació, donde desperté con otro pie, donde quise cambiar algo, donde quise hacer algo que nunca pude, que nunca logré, que siempre anhelé: jugar un torneo.
Tenía miedo de perder, pero con el anuncio de la nueva generación de Yu-Gi-Oh! Es que me puse a la tarea de entender cómo funcionaba la nueva mecánica. Escogí el mazo del protagonista del anime y lo modifiqué lo suficiente para al menos defenderme, como lo había hecho hace años. Seguí viendo su anime, y después de tantas dudas, había vuelto a jugar. Estaba decidido en poder cumplir mi sueño. Ese era el momento, me había preparado, había ideado estrategias e imbuí con mi esencia la baraja de tal forma que fuera una con la que gano o pierda, estaría orgulloso de usarla. Y fue cuando ya tenía mi deck listo y que estaba a punto de lograrlo, que... Esto ya no es para mí. Ver el anime, jugar con amigos, comprar cartas e imaginarme que estoy grabando para reaccionar a ellas, gritar el robo a todo pulmón, todo aquello no fue suficiente para hacerme dar ese primer paso. Dejé de ver su anime para el capítulo 27, volví a irme y no supe más nada de Yu-Gi-Oh! Hasta ese maldito día. Kazuki Takahashi fue el creador del manga Yu-Gi-Oh! Murió en julio del 2022 a la edad de 60 años. Han pasado 20 años desde que terminó el anime, y han pasado 2 años desde que se dio a conocer la noticia. En ese entonces yo estaba entrando a una carrera, pasando por mis problemas, viviendo mi vida. La sensación al despertar por la mañana y ver la noticia en Twitter fue, primero, de incredulidad. Seguí mirando y más gente decía lo mismo, y seguí leyendo, y leyendo publicaciones por media hora creyendo que alguno diría algo diferente. Pero eso nunca pasó. Apagué mi celular, miré al techo y finalmente me di cuenta de lo que había pasado. Mi infancia había muerto. Las cartas que tanto amé cuando era niño habían muerto. No, yo las había matado. Yo enterré a aquel niño que reía cada que jugaba. Al empezar a odiar el juego que alguna vez amé, yo escupí en la tumba de aquel Mario que se desvelaba jugando con sus amigos y que dejó de lado con la excusa de no tener tiempo para buscarlos más. Yo maté la baraja que tanto me costó armar porque se me hizo más fácil esconderla arriba de un closet y olvidarlo todo. Los recuerdos los escondí. Mi sueño lo escondí. Mi infancia, yo la había matado hace tiempo. Pero ver que el arquitecto de ellas había ido de este mundo solo me hizo darme cuenta de que todo se había derrumbado hace años ya, por mi culpa. Al crecer, está bien no cumplir todos tus sueños. Yo tengo una lista de ellos y muchos ya me es muy difícil imaginarme a mí mismo haciéndolos, ¿saben? Es por eso que está bien así. Creer que podemos lograrlo todo es una visión algo egoísta que tarde o temprano puede acabar por resbalarse de nuestras manos. Por lo que está bien así. Yo estoy bien así. Aunque no vuelva a ver a aquellos amigos con los que jugaba. Aunque no vuelva a jugar a las cartas que tanto amaba. Aunque pasen los años, personas se vayan y nuevas lleguen, las reglas del juego sigan cambiando y Yu-Gi-Oh! Se haga aún más viejo. Al menos tendré la salada satisfacción de haber concluido mi etapa con él mismo. Aquellos días donde celebraba las victorias, me emocionaba por encontrar mis cartas favoritas, cuando armaba mis barajas de mis personajes favoritos, cuando me imaginaba cómo los monstruos salían de las cartas a la hora de batirnos en duelo, la emoción al abrir un sobre, la emoción de ver mi infancia junta en una película, y cómo estando solo en mi casa gritaba a todo pulmón que un lema tan cursi como lo es confiar en el corazón de las cartas, lo transformaba para usarlo cuando quería confiar en que algo mejor llegará, en mi mazo, en mis lazos, en otro juego de cartas, en el amor o en mi vida. Confiar en que algo mejor llegará. Este video fue divertido. Recordarlo una última vez antes de decir adiós y experimentar catarsis a través de un canal de YouTube. Podré no haber cumplido todos mis caprichos, pero al menos sé que fui desgraciadamente feliz mientras me imaginaba cumpliéndolos. Estoy bien. Gracias por cuidarme cuando era niño. Gracias por acompañarme siendo un adolescente. Gracias por dejarme ir ahora que soy un adulto. Gracias por todo, Yu-Gi-Oh! De verdad, gracias por haber llegado a mi vida.
Lo sé. Crecer es uno de los miedos más grandes del ser humano. Hace muchos años lo que más quería ser aquel niño que alguna vez fuiste era crecer. Quizás porque no conocía la realidad de las cosas, quizás porque no conocía la pérdida, pero si lo decía tanto era por algo. De manera muy tonta, ese niño creía lo suficientemente en él como para vivir su vida siendo un adulto. Él creía en ti. Y tú de una manera muy dura ya sabes que crecer es estúpidamente difícil. Habrán demasiados momentos donde querrás rendirte por toda la sangre que pierde tu cuerpo, por cada vez que te escupan al corazón y por cada instante donde un diluvio y tus ojos serán como 2 gotas de agua. El mundo tratará con todas sus fuerzas de arrebatarte esos sueños que alguna vez cimentaron tu emoción. Como el inmenso mar, la vida misma que te rodea y ves te acabará ahogando, pues nos quiere a todos muertos tarde o temprano. Es parte del contrato y por eso da tanto miedo. Pero el cómo la vivas y lo que hagas con ella, el cómo surcarás esos aterradores mares, las personas que conocerás en esas islas, la vida llena de tesoros que buscaste algún día encontrar, que querías descubrir, que querías cumplir. Eso es lo que tanto ansiaba ese niño. Él quería la libertad de vivir. ¿Y tú quieres encerrarte en la desesperación? De manera muy tonta ese niño se puso metas, sueños, pidió deseos y vivió una corta vida para darte paso a ti. El que confía en ti más que nadie estuvo, está y estará dentro de ti. El que ríe cuando juegas, la que se emociona al ver sus películas favoritas, el que te impide comer ese alimento que tanto odias, la que canta a todo pulmón esas canciones que escuchas hasta el cansancio, aquel que sonríe cuando lo recuerdas, aquel que llora cuando tú, un adulto, no puede hacerlo. Ese es el niño que vive en ti. Ese eres tú. Y habrán momentos donde te olvides de eso, y él no te juzgará por ello. Entiende muy bien que tienes cosas que hacer. Hay responsabilidades, hay trabajos, hay facturas, hay deudas, hay pareja, hay hijos, hay familia, hay amigos. Hay pérdidas. Pero por encima de todo eso, estás tú. Ante todo el peso de la vida, tú sigues siendo tú. No olvides que fuiste un niño, y lo que más quiere ese niño es que cumplas tus sueños. No olvides que eres un adulto, y a lo que más le temes adulto es a los prejuicios, la pérdida, el dolor. Pero a pesar de todo eso, sé el adulto que necesita ese niño que busca amarte. Así que toma su mano y juntos caminen por esta, su vida, creciendo y viviendo. Confía en tu corazón y abraza esos sueños, y verás que así, crecer ya no da tanto miedo.